Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy emocionada porque les traigo un proyecto de cómo hacer parpadear un LED con la función Milis. Mi nombre es Katherine Estepas y quédense hasta el final porque les tengo un tip de cómo calcular la resistencia que va en serie con el LED. Componentes electrónicos que vamos a necesitar: un Arduino Uno, una resistencia de 150 ohmios y un diodo LED. Veamos el circuito electrónico. Tenemos una resistencia de 150 ohmios conectado al pin 13 y en serie el diodo LED. El pin ánodo del diodo lo vamos a conectar del lado de la resistencia y el pin del cátodo del diodo, que es el negativo, lo vamos a conectar a tierra. Veamos el código del Arduino. Vamos a declarar una variable que va a indicar el número del pin, LED pin. Pueden ver que aquí coloqué LED built-in, ese es el LED que viene integrado con la placa Arduino Uno, específicamente en el pin 13. Adicionalmente vamos a crear una variable LED state que va a almacenar el estado actual del LED. Seguidamente declaremos dos variables que van a trabajar directamente con la función Milis. Necesariamente tienen que ser del tipo unsigned long, es decir, sin signo y del tamaño más grande posible. Una variable va a almacenar el tiempo anterior y la otra variable va a almacenar el tiempo actual. Declaramos el LED pin como salida. En el while loop vemos el protagonista de la historia, que es la función Milis. La función Milis devuelve el tiempo de ejecución, es decir, cuánto tiempo lleva el Arduino ejecutando su programa. Ese valor lo vamos a almacenar en la variable current milis y va a estar dado en un valor en milisegundos. Luego tenemos doble condicional if. Se va a cumplir una condición u otra dependiendo del estado del LED, si el LED está en low o si el LED está en high. Adicional al estado del LED se verifica el tiempo. Es decir, se resta el tiempo actual menos el tiempo anterior, y si esa resta es mayor o igual a 1000, es decir, 1000 milisegundos o un segundo, el estado del LED cambia a high. Escribimos el valor digital en el pin correspondiente y posteriormente actualizamos el valor del tiempo anterior al tiempo actual. Como el programa es cíclico, la variable current milis vuelve a actualizarse al tiempo actual. Pero esta vez el LED está en high, es decir, en este caso se va a cumplir la condición else if. Se verifica el estado del LED y si nuevamente han transcurrido los 1000 milisegundos. Esto se repite de manera infinita. Todos los proyectos con Arduino requieren el uso de retardos para que el Arduino justamente le dé tiempo a los distintos periféricos de ejecutar su función. Dependiendo del tipo de proyecto, conviene usar o delay o milis. Ejemplo, tenemos un proyecto con 5 sensores y 2 motores. No conviene usar delay porque el delay detiene la ejecución del código en algún punto. En este caso conviene usar milis para que dé la apariencia de que todos los procesos se están ejecutando de manera simultánea. Ahora veamos un tip de cómo calcular el valor de la resistencia que va en serie con el LED. En esencia debemos aplicar la ley de Ohm. Es decir, si queremos calcular el valor de la resistencia, dividimos el voltaje entre la corriente. La corriente para encender el LED de manera adecuada oscila entre 20 mA. Entonces, si el pin 13 genera 5 voltios, dividimos los 5 voltios entre los 20 mA y eso nos va a dar el valor. Pero resulta ser que el diodo tiene un consumo de voltaje. Vamos a medir el voltaje que consume dicho diodo. Conectamos un tester a los extremos del diodo y verificamos su consumo. Cuando el LED está encendido, consume en promedio 2,02 voltios. Eso quiere decir que para el cálculo de la resistencia debemos restar ese voltaje y dividirlo entre la corriente. Colocamos los 5 voltios de salida del pin 13 menos los 2 voltios de consumo promedio de ese diodo LED y lo vamos a dividir entre los 20 mA que consumen generalmente ese tipo de diodos.
Esto nos da un valor de 150. Es decir, para este circuito conviene utilizar una resistencia de 150 ohmios. Y esto ha sido todo por el proyecto del día de hoy, espero les haya gustado. Mi nombre es Kathleen Estepas y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.